Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias por el apoyo. Ayer hemos estado en dos reuniones, dos cultos. 9:30 de la mañana empieza el primer culto y el segundo a las 4 con un discipulado muy hermoso. Ayer hemos estado. Gracias por su apoyo. Gracias por toda la aceptación que estamos teniendo, ¿no? Les invito también a suscribirse al canal de la iglesia del Ministerio Jesucristo, Poder y Sabiduría. Y también hay otro canal de YouTube que es Estudios Bíblicos Online, que tenemos estudios antiguos, ¿no? Estudios antiguos tenemos. Bueno, ha sido interesante y el tema de hoy es la magia en la actualidad, ustedes lo deben escuchar. Y justamente es un fenómeno religioso que está pasando hoy en día muy fuerte. Eh, el Señor, bueno, es muy importante entender que este fenómeno religioso de la práctica de la magia hoy en día está fuertemente practicada, sobre todo con el Halloween hoy en día en Bolivia. Y se ha empezado, voy a empezar a hacer una disertación sobre la magia en la actualidad. ¿Qué es la magia? La magia es una cosmovisión o un punto de vista de la realidad, ¿no? Eso es en teoría, ¿no? Magia es una cosmovisión o un punto de vista de la realidad. Magia o cosmovisión, que es casi lo mismo para muchos satanistas, es un punto de vista de la realidad. No nos olvidemos que la principal característica del satanismo es el relativismo. Ellos supuestamente no creen en valores absolutos. Digo supuesto porque detrás de la magia hay una doctrina secreta, ¿no? Hay una enseñanza secreta de la serpiente. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, la serpiente le dice a Eva que ella, la raza humana, llegaría a ser, si comería del fruto, llegaría a ser como Dios, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque es la doctrina secreta de Satanás es prometer que el ser humano llegaría a ser Dios, ¿no? Entonces, a raíz de esta situación, la magia empieza, es una práctica, es ahí donde empieza más bien la magia, ¿no? El ocultismo, como una doctrina de ir, supuestamente de prometerle a Satanás que el ser humano iba a ser Dios. No nos olvidemos que el diablo, Satanás, es padre de mentira, ¿no? Entonces es padre de mentira Satanás, ¿no? Y es mucho cuidado con la lengua de la serpiente, mucho cuidado con la lengua de la serpiente porque es el arma más mortal que tiene, ¿no? Satanás, es su lengua, porque es padre de mentira. Entonces, muchas veces eh, no sabemos, ahí es donde nace la magia, como les dije, no es y esa práctica hasta el día de hoy se sigue practicando esa magia, esas formas de satanismo. Entre ellas está Halloween, que es parte del paganismo, ¿no? Que es parte del paganismo. O sea, cuando hablamos del satanismo, el satanismo tiene muchas ramificaciones. El satanismo teísta, el satanismo ateísta, pero también hay el paganismo, ¿no? En el paganismo es un conjunto de religiones que van en contra del cristianismo, ¿ya? Muchos satanistas dicen, no, paganismo es un conjunto de religiones no monoteístas. No, no es así, no es así. El paganismo es un conjunto de religiones que van en contra del cristianismo. Se darán cuenta que todas estas prácticas religiosas tienen paganas, tienen la finalidad de ir en contra del cristianismo. No nos olvidemos que monoteístas también son los musulmanes, pero el foco de ataque no está en los musulmanes, está en el cristianismo, ¿ya? Entonces, a raíz de esa situación es muy importante entender que el paganismo es un conjunto de religiones que van en contra del cristianismo, y eso hay que corregir a muchos satanistas. A raíz de esa situación,
El paganismo es muy ligado a la naturaleza. Cuando un paganista, a uno que practica paganismo satanista, uno de estos satanistas que pertenecen al paganismo te van a decir, ¿qué es el paganismo para ti? Y ellos te van a hablar más del sentir que del conocimiento intelectual, pero ellos dicen que es la naturaleza, está en la naturaleza este paganismo y todo lo que está dentro de ella. A raíz de esta situación, ellos adoran a la naturaleza, por supuesto, porque ellos dicen somos parte de la naturaleza y todo lo que está dentro de ella, ¿no? O sea, están buscando una hermandad universal, que justamente están entrando en la etapa ya la masonería, por eso la masonería buscaba desde principios ya una hermandad universal, entre comillas, ¿no? Buscaban una sola religión, ¿no? Para ir en contra del cristianismo, ¿no? Ahí dice, responda, ¿qué voy a responder? Bueno, pueden hacer preguntas al aire, ¿sí? No sé a qué se referirá Oña Monzón, responda, no entiendo. Bueno, entonces el paganismo ya, debe ser una satanista que me está molestando. Sí, debe ser una satanista que debe estar molestando. Claro, les molesta a los satanistas que les hable la verdad a la gente, que la práctica de Halloween es una práctica ocultista, ¿no? Eso les molesta y eso es algo normal también, ¿no? Entonces no hay que darle mucha importancia. El paganismo, eh, el paganismo, como les decía, el paganismo es, es la búsqueda, es la adoración de la naturaleza y todo lo que está dentro de ella, ¿no? Todo lo que está dentro de ella, y a raíz de esa situación, lo que busca el paganismo es una hermandad universal. O sea, una hermandad universal. Justamente lo que buscaba la masonería. Y lo que está logrando la masonería en este tiempo es una hermandad universal, lo que traducido o lo que ha llevado a cabo sobre todo la Iglesia Católica, el ecumenismo, ¿no? El ecumenismo justamente busca una sola religión. Pero a raíz de esta situación, por eso van a ver que en Halloween y diferentes brujas siempre están en el bosque, ¿no? Las brujas siempre están practicando lo que es su sabbat, su sábado, en el bosque y y ellas buscan el conocimiento en el bosque, ¿no? Y esto ha sido muy influenciado también por el rock, sobre todo por la banda Mayhem, que un día lo vamos a hablar, que es muy importante también reflexionar sobre esta situación. Pero el Halloween es una práctica en la actualidad, es una práctica es una práctica de magia en la actualidad, es una práctica de ocultismo en la actualidad, es una práctica de satanismo en la actualidad, porque es adoración a la muerte, ¿no? Muchos satanistas, diferentes cosmovisiones tienen ellos. Por ejemplo, hay satanistas, como les decía, teístas, ateístas y diferentes puntos de vista. Pero otros, por ejemplo, los teístas eh, van a, van a adorar a la diosa muerte y los satanistas ateístas lo ven como una energía negativa, ¿no? Una energía negativa que no necesariamente, dice, te va a llevar a hacer cosas malas. También puedes pedir cosas buenas, dicen, ¿no? Entonces, esto, mucho cuidado con estos satanistas, porque acuérdense que su padre es el diablo, ¿ya? Y el diablo es padre de mentira. Entonces, a raíz de esta situación, eh, generalmente se ve, ¿no? Este, esta especie de engaño que hace Satanás, ¿no? ¿No ve? Por ejemplo, he ido viendo en el caso del Alto que ha empezado a sincretizarse la cosmovisión andina con lo que es Halloween, ¿no? Ha habido una especie de sincretismo, ¿no? Eh, Me refiero más específicamente con el fenómeno religioso de lo que es la casa del Caricari, que lo han debido ver ustedes, la casa del Caricari, ¿no?
En la casa del Caricari se van a dar cuenta que hay un concepto andino que es el Caricari, esto muy relacionado con lo que es Halloween y justamente también con esta fecha, porque la fecha de entrar al invierno, porque eso es lo que se hace en Halloween, en la fiesta de Samhain, es entrar del verano al invierno, ¿no? En 31 de octubre. Entonces, a raíz de esa situación, a raíz de esa relación, es pues que nos vamos reflexionando, vamos viendo que hay una mezcla entre la cosmovisión, si quiere llamárselo andina, y el Halloween. Porque y ahí es donde aparece el fenómeno religioso de la casa del Caricari, ¿no? Esto no es casualidad, señores. Los satanistas, por supuesto que están promoviendo estas prácticas, por supuesto. Por supuesto porque tiene que ver demasiado con la incursión del satanismo en la misma práctica y en la misma forma de vivir del ciudadano, de la persona que no sabe, ¿no? De la persona que está en la oficina y sale tarde, no sabe estos temas, o de la persona que trabaja en un minibús y trabaja desde temprano y deja a los niños, ¿no? Y se dedica a trabajar la gente, pero ahí lo ven como una festividad buena, como una festividad que busca las cosas buenas, como algo de diversión. Y eso no es así. Eso no es así. El Halloween es una práctica ocultista, ¿no? Entonces, a raíz de esta situación, por ejemplo, se ha ido viendo, ¿no? Que la magia se va practicando en la actualidad. Por ejemplo, otra forma de practicar magia en la actualidad son la búsqueda de las tradiciones nórdicas, como Odín y Thor, ¿no? Por ejemplo, una parte del paganismo es la búsqueda también, muchos dicen de los satanistas, he elegido este camino, dicen, ¿no? Entonces muchos han elegido el camino de buscar las tradiciones nórdicas. En estas tradiciones nórdicas, por ejemplo, esta búsqueda de ese guerrero nórdico, de ese guerrero que ve dentro de sí mismo, pero también ese guerrero que va a liberar a su raza, las tradiciones nórdicas. Un ejemplo de ellos es Odín y Thor, ¿no? Y estos dos personajes de las tradiciones nórdicas que pertenecen al paganismo, y a veces promovido por Hollywood, por ejemplo, se darán cuenta que Odín tiene mucha similitud con lo que es Papá Noel. Ahora que se está acercando las fiestas navideñas, Odín tiene mucha relación con lo que es Papá Noel, se van a dar cuenta, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, el satanismo quiere ir en contra del cristianismo, quitarles el lugar de creencia, ir en contra del mensaje de salvación y empezar a confundir a la gente. En 1 Timoteo 4:1 la palabra del Señor dice claramente, y esto yo me remito a lo que dice la palabra del Señor, y bueno, en 1 Juan 4:1, perdón, dice que nosotros probemos a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por este mundo. Y el versículo 2 dice, en esto conoced, si el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, dice, no es de Dios, dice bien claramente. El paganismo es parte del espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque dice, es un conjunto de religiones que van en contra del cristianismo, en contra del mensaje de salvación, en contra del arrepentimiento y salvación del alma. Esto es, por ejemplo, lo que les decía, el paganismo y la práctica del Halloween. Estamos viendo que el espíritu del anticristo está siendo movido y está
fuertemente en esta etapa del nuevo orden mundial. Ahora estamos en el nuevo orden mundial, jóvenes. Estamos en la etapa del nuevo orden mundial, señores. Y es muy importante entender que esta práctica se tiene que volver mundial, porque no se olviden que el anticristo el falso profeta en este caso, es el que está promoviendo una sola religión. Y esto abiertamente ha sido trabajado también por el ecumenismo, por el Vaticano, por la Iglesia Católica, también trabajado conjuntamente con iglesias supuestamente cristianas, con la ley 1161. Entonces, ese es el panorama que estamos viendo hoy. Pero a raíz de esa situación, generalmente no podemos ver, generalmente a veces no podemos percibir diferentes prácticas paganas, hay diferentes prácticas paganas en las iglesias, ¿no? Y eso estamos viendo que pastores promueven, dicen, no, celebren Halloween, ¿no? O celebren esta adoración a los muertos instituida por Roma como es Todos Santos, ¿no? Entonces, generalmente, eh, hay, en muchas iglesias cristianas hay paganismo dentro de ellas, ¿no? Y eso es así porque lamentablemente, y esto hay que decirlo, la masonería está manejando a muchos pastores. Las logias están manejando a muchos pastores y es la realidad, ¿no? Y los masones, por supuesto que son paganos, ¿no? O sea, esa es la realidad. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho el catolicismo? Cuando me refiero a la palabra católico, muchas personas lo confunden con lo que es cristianismo. El catolicismo no es cristianismo, y eso hay que entenderlo muy claramente. Roma, después de haber perseguido a los cristianos, después de haber quemado a los cristianos, después de haber matado a Pablo, a Pedro, muchos historiadores dicen que ha sido en el año 66, 62 a 66 después de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de ellos dicen, eh, esas fechas manejan, eh, pero que ha habido una gran persecución a los cristianos en la época de Nerón, ha sido algo muy fuerte, y eso es la realidad. Nerón ha odiado al cristianismo, Roma ha perseguido a los cristianos, porque en ese entonces la iglesia ya existía. Muchos han debido escuchar al cura Toro creo que es su apellido. Él dice, no, la iglesia católica nace, es la iglesia mater, es la iglesia que Jesús fundó. Eso es una aberración y una blasfemia. Es una mentira del diablo, porque la iglesia en el año, nace en Hechos 1:8 y recibiréis poder cuando haya recibido sobre vosotros el Espíritu Santo, y más específicamente nace en Hechos capítulo 2 en adelante. Ahí es donde nace la iglesia. Pero el catolicismo, después de haber perseguido a la iglesia primitiva, al cristianismo, supuestamente, y no, yo no soy ningún ingenuo, discúlpeme, dice que Constantino se vuelve cristiano, ¿no? Y ahí es donde nace la Iglesia Católica Apostólica Romana, bueno, en el año 325. Eso es otro tema de análisis. Sin embargo, para mí el catolicismo no es cristianismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el catolicismo? El catolicismo, la fe católica, que no es la fe cristiana, absorbe filosofía y rituales grecorromanos. Eso es lo que hace el catolicismo. Absorbe filosofías y rituales grecorromanos. Cuando me refiero a absorbe filosofía, por ejemplo, absorbe lo que es sobre todo Aristóteles, ¿no? Y le da, absorbe a Aristóteles y desplaza a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sobre todo con lo que es el tomismo. Y después adopta diferentes rituales grecorromanos, ¿no? Bueno, el catolicismo absorbió estas prácticas ocultistas
estas prácticas paganas y le da el rótulo de cristiano. Es así que, por ejemplo, es así como nace Todos Santos. Todos Santos nace, justamente iniciaba esta de la adoración a la muerte, porque ya se practicaba en Roma la adoración a la muerte, y esta adoración a la muerte ya viene de Mesopotamia. Entonces ellos empiezan a adoptar o absorber estas prácticas de adoración a la muerte y hacen la misa de los santos, ¿no? Pero esto ha sido promovido por el Papa Gregorio I en el año 601 después de nuestro Señor Jesucristo, y en el año 1222 ya se empieza ya a practicar abiertamente. Entonces, la adoración a la muerte, ¿no? Y casualmente muy ligada a lo que es Halloween, ¿no? Entonces empiezan a absorber y le dan el rótulo de cristiano. Eh, Lamentablemente, por la ignorancia en el campo histórico, lo ven a Todos Santos muchos pensadores de la cosmovisión andina como la reconstrucción de saberes ancestrales o como si fuera algo nuestro. Pero quiero decir la mala noticia que no ha sido así, ha sido traído de Roma más bien. Y lo que ustedes tanto critican partiendo de la filosofía occidental, ¿no? Entonces, esto es muy importante también. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Los paganos construían templos en honor a Dios, a sus dioses, perdón. Los paganos construían templos en honor a sus dioses. Las iglesias católicas eh, le han dado nombres a estos dioses paganos, le han dado nombres entre comillas, de santos o los mártires que murieron, ¿no?, por predicar la palabra del Señor. A estos mártires les dieron el nombre de estos dioses paganos, ¿no? Porque ellos decían eh, que los mártires y los dioses paganos tienen los mismos poderes, ¿no? Y se empieza a sincretizar estas prácticas paganas y supuestamente en memoria de los santos mártires, y es así como se empieza a construir templos en honor a, a estos dioses paganos que le dan el rótulo eh, de mártires. Esta práctica de construir templos hasta el día de hoy existe. Por eso ustedes se van a asombrar, hay muchas iglesias ahí, que van y construyen templos, que van y construyen templos. Ustedes van a ver diferentes iglesias supuestamente cristianas que promueven la construcción de templos. Pero la palabra del Señor dice que el templo está en el corazón, ya no es un lugar. Es más, la palabra eclesia en el griego significa reunión de las personas que han sido redimidas por la sangre de Jesucristo. Está relacionado a la reunión de las personas. Pero le han cambiado el significado, esto basado en el paganismo, y le han hecho creer a la gente que templo es un lugar. Pero quiero decirles que la construcción de templos lo han practicado los paganos, los satanistas. No es por eso que esto es muy importante reflexionar. Por eso en esa institución de construir templos, en ese pensamiento satanista, es que muchos pastores con esas prácticas paganas han empezado a construir templos grandes. Templos que tienen eh, una arquitectura pagana. Así como lo escuchan, tiene una arquitectura pagana. Si nosotros analizamos, por ejemplo, el templo del pastor Luis Guachaya, tiene una arquitectura pagana, ¿no? Tiene una arquitectura pagana, con las cúpulas. Y eso no es casualidad, porque ahí se ve que el paganismo ha sido tomado por ese lugar y también está siendo manejada por la masonería, por supuesto. Pero a raíz de esa situación, a raíz de este análisis, eso ha sido heredado de Roma. Es por eso que como les digo, la madre de la Iglesia Católica,
profetizado en Apocalipsis 17 y 18, el Vaticano específicamente, es la madre de las rameras, ¿no? Y sus hijas de las rameras, y estoy hablando desde el punto de vista espiritual, por supuesto, porque Apocalipsis es un libro simbólico y profético, pero empiezan a imitar las cosas de la Iglesia Católica, la construcción de templos, ¿no? Entonces empieza a pedir dinero a nombre de Dios. Y eso es una práctica ocultista en este tiempo. Eso es una práctica ocultista en la actualidad. Como también es Halloween practicar ocultismo, también la construcción de templos es parte del ocultismo, es parte de la práctica de la magia en la actualidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque ellos, los católicos, el Vaticano decía que los mártires tienen el mismo poder de los dioses paganos. Es por eso que se empiezan a construir en nombre de mártires diferentes construcción de templos. Ahí vas a ver a Pedro, Pablo, ¿no? Eso es muy importante. Entonces Constantino no trajo la paz a los cristianos. Muchos dicen, no trajo la paz a los cristianos. No. Para Roma, la paz es una forma también de hacer guerra, ¿no? El hablar de la paz es también hacer una forma de guerra. Entonces, quiero con esto terminar y señalar, gracias por el apoyo, los cristianos de la iglesia primitiva, los cristianos del primer siglo, se opusieron al paganismo, se han opuesto al paganismo. No han asimilado como el catolicismo, no han asimilado como algunas iglesias cristianas lo tratan de hacer en este tiempo. Y esto hay que decirle también a Jesús Adrián Romero, ¿no? Que él ha tratado de asimilar, ¿no? No es así. Los cristianos de la iglesia desde el siglo I han ido en contra del paganismo. Es por eso que los cristianos no deben celebrar Halloween, los cristianos no deben celebrar Todos Santos. Es más, nosotros tenemos que denunciar esto, porque 1 Timoteo 1:3 lo dice claramente, que no enseñen diferentes doctrinas. Es un mandamiento que no se enseñen diferentes doctrinas en las iglesias. Y a raíz de esta situación, a veces Halloween, Todos Santos, o van a hacer pan, ¿no? En estas fechas, muchos cristianos entonces están practicando lo que es la magia en la actualidad. Bueno, si habría alguna pregunta en redes, estamos, y esto lo voy a poner también en el canal de YouTube. Estamos nosotros con 2 reuniones en la iglesia. Estás invitado de los domingos. La primera reunión es 9:30 y la segunda es 3:30 de la tarde. Te puedes venir ya. Aquí a la avenida Alcoreza, parada 132. La Alcoreza está ubicada es de la avenida Buenos Aires, en la ciudad de La Paz, a la altura del Mercado Hinojosa. Tú te tienes que subir 4 o 5 cuadras arriba, le dices parada 132, estamos exactamente al frente. A las 3:30 estoy dando discipulado, ¿ya? Y en la mañana estoy dando prédicas. Si tienes también alguna oración, un pedido de oración, estamos ahí orando por ti. Estamos también en ayuno, ¿sí? Entonces, son temas que vamos a ir tocando, por ejemplo, en una orden mundial, vamos a ir tocando el gobierno del anticristo y vamos a profundizar más. Ayer hemos tenido un tiempo muy hermoso, hemos analizado Génesis 1:1 en el hebreo y bueno, ha sido creo muy edificante para muchos hermanos estudiar y entender lo que es el Reshit en el hebreo y lo que es el Arjé en Juan 1:1 cuando habla del principio. Entonces estás invitado, que hermano, te habla el pastor Nelson Almazán, sabiendo, hermano, no vayas a cualquier iglesia. No vayas a... El diablo está en muchas iglesias, hermano, y en los púlpitos. La palabra del Señor es clara, dice probad si lo que predican estos pastores es de Dios. No vayas a cualquier lugar, busca la dirección de nuestro Señor Jesucristo para ir a una iglesia de verdad, que te hablen la verdad, ¿no? Y
mucho cuidado con ir a esas iglesias que están en apostasía, ¿no? Entonces busca, ¿no? Igual a diferentes sectas, como los adventistas. Hay otra secta que son los testigos de Jehová, que son sectas que han sido fundadas por la masonería, como Elena G. White está en la masonería, Charles T. Russell, el fundador de los testigos de Jehová, está en la masonería, ¿no? Entonces es muy importante pedir la dirección del amado Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, para que tú te congregues. La garantía de que perdón, no es una garantía de que la iglesia sea llena, que tenga un templo grande, como ya les he ido explicando, más bien eso es algo malo, que una iglesia te pida dinero o esto en nombre de Dios. Escapa de ahí, sal de las hijas de la ramera. Yo quiero dar harto diezmo, ¿dónde voy? Dice, yo no, hermano, yo no vivo del diezmo, yo soy profesional, yo soy profesor de filosofía, yo vivo de mi trabajo, hermano, ¿sí? Entonces, creo que estás mal ubicado. Yo vivo de lo que trabajo. Y bueno, el que te habla tampoco tiene casa propia, no tengo auto propio, porque ese es el camino que el Señor nos ha dejado. Nuestro Señor Jesucristo dice la palabra que no tenía ni dónde dormir. Pablo dice que para predicar hacía carpas. Pedro igual era pescador. Entonces yo vivo de mi trabajo, hermano, ¿no? ¿Ya? Entonces, creo que estás un poco equivocado. Bueno, si hay alguna pregunta igual, como el señor Renzo DJ, sería interesante invitarle a la iglesia para hacer un debate, ¿no? ¿Cuánto sabe de la Biblia? O también otros temas, ¿no? El- yo soy licenciado en Filosofía, Psicología y Cosmovisiones. Eh, Soy abogado, conferencista internacional, enseño filosofía en muchos lugares. Eh, Tengo mi negocio de comida, yo vivo de lo que trabajo, de mi negocio, yo no vivo de la iglesia, hermano, ¿sí? Dice bien que todos fueran así. Por eso, hermano, estás invitado, Renzo, a decirme en mi cara lo que tú me digas, ¿no? Yo no, como te vuelvo a repetir, yo no creo en templos. Yo nunca he pedido diezmo ni ofrenda para templos. El templo es tu corazón, Renzo. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir, más bien esas iglesias que piden dinero para hacer templos están con el paganismo y con el satanismo. Y eso es lo que he ido explicando, hermano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas prácticas son paganas. En la masonería se trabaja con lo que son los templos. En diferentes religiones paganas se trabaja lo que es el templo. Pero en el cristianismo el templo es el corazón. ¿Ya? Entonces, esto entiéndalo muy bien. Entonces, igual pide diezmo, pero para otra cosa, no, hermano. La mejor ofrenda, dice Isaías 1:21, es tu cambio de vida. Si tú quieres dar un buen diezmo, a ver, ¿quieres que te invite? A ver, te vamos a invitar. Si quieres participar al vivo. No pi Hola, no pido diezmo. A ver, el mejor de vida. Elizabeth Ruth, Sí, ¿cómo está? Muy buenos días. resfriada. ¿Cómo está? Le habla el pastor Nelson Almazán. Dice, entonces igual pide diezmo, pero para otra cosa. Dice, ¿a qué se refiere con la pregunta? Es que, como decías, que no pides diezmo para la iglesia. Nosotros no pedimos diezmo para construir la iglesia. Ujú. Y mi pregunta era, entonces, ¿pides tal vez para otra cosa? Quizás para ayudar a los niños, no sé, ayudar a personas de calle, yo qué sé. Sí, mire, hermana, la mejor ofrenda es el cambio de vida. Eso dice Isaías 1:21, ¿ya? Y la finalidad de la iglesia es predicar el evangelio, Mateo 28:19. Ahora, por supuesto que de alguna u otra forma dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que ayudar a la gente que está en pobreza. Eso es por supuesto, porque Hechos 1:1 dice que la palabra del Señor muy claramente dice que Jesús de lo que hacía enseñaba. Nosotros no podemos hablar del amor si no primeramente practicamos.
Y una práctica de amor es dar a los pobres. Por supuesto estamos de acuerdo, pero eso sería interesante. Generalmente yo hago, traigan alimentos, les digo, traigan papa, algo, ¿no? Y dar a los niños, como hemos hecho la última evangelismo, nos han donado bizcochos y chocolate nosotros hemos hecho y lo hemos dado a los niños, ¿no? Eso es lo mejor para mí. Porque una persona puede dar hasta $1 millón, pero si su vida no ha cambiado, se va a ir al infierno con su diezmo. ¿Mm? Eh, sí, tienes mucha razón. Yo no soy partícipe de dar diezmo. Ujú. Cuando era muy jovencita y tal vez algo adulta, sí daba diezmos porque me dejaba lavar la cabeza por personas que predican, ¿no? Pero ahora si yo tengo un pan y si puedo hacer alguna comida o estoy en la calle y veo gente que necesita, voy y les compro un pan, voy y les doy unos centavos o trato de ayudar, aunque sea con un ánimo a las personas que necesitan, porque muchas personas están con muchos dolores en el alma y lo que quieren es una voz, digamos, de aliento para seguir adelante. Excelente, hermana, excelente. Excelente, yo le doy las felicitaciones, que usted siga adelante, porque seguir a Jesucristo no es una religión, es una relación. Por eso muchos me dicen, no, tú eres cristiano o eres católico. No, las religiones nos separan. Nosotros tenemos que buscar una relación y muchas felicidades, hermanas. Siga dando a la gente. Y es más, hay que ponernos de acuerdo con muchos hermanos, con muchos pastores también, para de alguna u otra forma estos pastores que en nombre de Dios han pedido dinero que devuelvan a la gente, ¿no? Porque se han hecho multimillonarios pidiendo en nombre de Dios y como he ido explicando aquí, es una práctica ocultista que es parte del paganismo construir templos, ¿no? Y el tema de hoy era la práctica del ocultismo en la actualidad. ¿Mm? Sí, hermano, muy bendecido, hermano, por su forma de accionar. Siga adelante, hermano. Gracias. Y yo lo que les recomendaría a todas las personas es para que se cultiven por dentro, porque también he aprendido últimamente que el cambio de una persona primero es dentro y luego es fuera. Amén, gloria a Dios. El leer mucho, por ejemplo, si tú lees a John Maxwell, que habla sobre el crecimiento de personal, ya, es muy interesante y yo les recomiendo y con cualquier persona que yo me encuentro siempre recomiendo eso, ¿no? Lean a John Maxwell. Es excelente libro, excelente formato que da a la gente. Claro, Entonces ahora como estamos en una era de información y todo está al alcance de la mano, simplemente vas y lees, escuchas y te cultivas tú mismo. claro. John Maxwell, justamente lo he leído, hermana, tiene una filosofía que es la autosuperación, pero en sí mismo, ¿no? Que también ha sido trabajando en el ámbito psicológico, en la psicología sobre todo, de la autosuperación. Pero el Señor nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o sea, la superación está en Él, ¿no? Bueno, son puntos, un día hablaré de John Maxwell, ¿sí? Pero muchas gracias, hermana, por escucharnos, le invitamos también a seguir este live, ¿no? Y siga adelante ayudando a la gente, que eso es la finalidad de nosotros, ¿no? Dios me la bendiga, hermano. Gracias. Hasta Bendiciones, luego. hasta luego. Hola, estoy aprendiendo recién a manejar el YouTube. Si hay otras personas que también queremos invitar. Dice, sí hay pastores que piden dinero para construir iglesias de lujo. Eso no me parece exactamente, hermano. Esto es muy importante entender. El templo es el corazón del ser humano. El templo es el corazón. Eso nos ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba y le decía a los discípulos, miren estos templos grandes, no va a quedar piedra sobre piedra. Porque la fe del judío en ese entonces estaba sobre el templo y no sobre la presencia de Dios. Entonces, el construir templos sobre todo se practica en la masonería, en el ocultismo, eso hemos ido hablando hoy, ¿no? Entonces, no dejen
No se dejen impresionar por pseudopastores asalariados, por personas que se aprovechan de pedir, se aprovechan de las cosas del Señor y piden diezmo ofrenda a nombre de Dios. No se dejen, por favor, no se dejen impresionar. Isaías 1:21 dice que la mejor ofrenda es el cambio de vida. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. ¿Son iguales o peores que los carismáticos católicos? Hermanos, los católicos no son. El catolicismo nace en el año 325 después de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nace el catolicismo. Pero el catolicismo no es cristiano. El catolicismo ha empezado a absorber diferentes ritos paganos y diferentes filosofías, ¿no? Y ahí es donde nace el catolicismo con el emperador Constantino en el año 325 después de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia nace en el Pentecostés, es una creación, ha sido fundada, es una fundación divina por el Espíritu Santo, y ahí nacen Hechos capítulo 2, queridos hermanos, amén. A ver si alguien quisiera participar, también estamos abiertos, hermanos. Estoy haciendo invitaciones, el que no quiera, ya voy a terminar también el live. Y el tema de hoy era la práctica de la magia en la actualidad. Y hemos señalado que ofrendar, diezmar para templo, eso es parte del ocultismo, hermanos, ¿no? Y lo hemos ido haciendo con estas invitaciones. Dios me los bendiga, queridos hermanos. Están invitados al live. Yo como pastor evangélico les digo, como pastor, porque Jesucristo me cambió, a mí no me cambió el mensaje de ningún pastor. Era filósofo, soy filósofo actualmente, ¿no? Pero les quiero decir que Jesucristo es real y Jesucristo es una relación, no es una religión. Y si tú estás yendo a una iglesia que te piden dinero para templo, escapa de ahí, hermano, porque te están llevando al infierno, hermano. Amén. Así como dice Apocalipsis, de la iglesia de Pérgamo, dice que en esta iglesia de Pérgamo estaba el trono de Satanás, ¿no? Y hay muchas iglesias hoy en día que están hablando de Jesús y están pidiendo dinero. Dice, ya mandé, dice Max Chagua. ¿Qué mandó, hermano? ¿Qué mandó? Entonces, Dios nos los bendiga. Estamos ubicados en la avenida Buenos Aires, Mercado Hinojosa, parada del 132 Alcoreza. No es un lugar nuestro. Dice para que me suba, dice mi solicitud. Ya, un momentito. A ver, mándame otra vez, hermano. No sé manejar muy bien TikTok. Mándame otra vez la solicitud para que te suba. ¿Ya? Un momentito. Ayer hemos estado en 2 turnos, por eso estoy tratando de predicar, hermanos, en algo porque me llama mucho la atención de lo Halloween. Y la iglesia donde estamos tampoco es propia, les quiero decir. No tenemos dinero. Primeramente estábamos en Laja, camino a Laja, no había dinero. Y ahora estamos tratando de hacer lo posible, ¿no? Pero a ver, dice, aplasta los 2 muñequitos, ahí sale mi invitación. A ver, ¿dónde? ¿Este, hermano? ¿Está? Ya sí, ya te he aceptado. Gracias, hermano, por ayudarme al TikTok. ¿Cómo estás, hermano Max? Buenas tardes, hermano. ¿Cómo está? Dios lo bendiga a usted. Bendiciones, hermano. Bueno, estaba viendo los comentarios que están hablando que piden plata. Y tú sabes a veces cómo piensan la gente que no conoce de Cristo, ¿no? A veces se llevan ese mal concepto por causa de algunos disque pastores. ¿Entiendes? Es que muchos predicadores antiguamente predicaban la palabra, pero después creo que vino la prédica de la prosperidad, y eso hoy en día la gente ve que todos los predicadores, todas las iglesias piden plata, dice. Y cuando uno sale a predicar por esta plataforma de TikTok,
dicen que todos son iguales. Mas él, ¿cómo sabe que todos son iguales si él no ha conversado, no ha ido a todas las iglesias? No es un mal concepto también de decir que todos son iguales. No, es igual que yo decir que todos los estudiantes de tal universidad son iguales, cuando yo no los conozco a todos. No se puede meter en un saco a todo el mundo. Uno tiene que conocer a la persona, al pastor, a la congregación para decir que sí son así, pero mientras que tú no has ido a toda la congregación, no puedes decir. Porque hay siervos de Dios que sí predican la palabra, lo hacen por amor y trabajan, tienen un trabajo secular. Pero también hay unos sinvergüenzas, yo digo abiertamente, son unos sinvergüenzas que solo se dedican a pedir dinero, como dicen algunos, se compran su casa, hacen todo de lujo y por esos hay gente que nos tildan a nosotros de decir que todos somos iguales cuando no lo somos. ¿Entiendes? Por eso la Biblia dice que muchos son llamados. El evangelio es expandido como una red en el mar y los que van a verdaderamente seguir a Dios son pocos. ¿Entiendes? Los que van a guardar la palabra, los que aman a Dios, los que hacen obra social, los que están orando, ayunando, visitando a las viudas, a los enfermos, son pocos. ¿Me entiendes? Entonces no se puede incluir dentro de un saco a todos los siervos de Dios, decir que todos son iguales. Y yo sí digo que sí hay, no lo niego porque es como si yo quisiera tapar el sol con un dedo, no, es verdad, hay. Pero nosotros no somos parte de esos sinvergüenzas, porque son unos sinvergüenzas, lucran del evangelio, pero hay siervos de verdad que aman el evangelio, que se despojan de muchas cosas por dar a los necesitados. Y yo, como dice la Biblia, que ellos tienen ya su recompensa, no aquí en la tierra, está allá arriba en los cielos, ¿me entiendes? Cuando acabes la carrera de Cristo aquí en la tierra, arriba, Dios, Jesucristo mismo te va a dar galardones, te va a dar la corona de la vida y vas a tener un lugar ahí arriba. Ahí no va a entrar ni el ladrón, ni se va a oxidar, ni se va a entrar polilla, nada. Allá va a ser todo bueno, ¿me entiendes? Por eso la Biblia dice, no hagáis tesoros aquí en la tierra, sino haced tesoros allá arriba. Pero hay algunos que se les metió la idea de que hagan tesoros aquí en la tierra, ¿me entiendes? Entonces no se puede meter en un saco a todos los siervos de Dios. De los que hay malos, sí los hay, pero también hay hombres honrados que aman la palabra de Dios. Ese es mi querido pastor, no sé su nombre, yo me llamo Max. Max, sí, yo soy Pastor Nelson Almazán, aquí de la ciudad de La Paz. Un saludo, hermano Max. De repente podemos hacer lives más conjuntamente. La finalidad es que la gente acepte a Jesucristo y acepte el mensaje de salvación del alma, ¿no? Entonces, muy entusiasmado, querido hermano, y Sí, perdón por sí. las fachas, porque me estoy levantando. Ayer hemos No, trabajado no, en 2 reuniones y no, estábamos en 2 turnos aquí en la ciudad de La Paz, y bueno, nos levantamos a predicar, ¿no? claro, Eh, amén, no, no se preocupe. Sí, este medio para evangelizar es bueno. Yo tengo mi canal igual, yo hago al vivo, comparto con diferentes hermanos, estamos hablando del evangelio y es para edificación, ¿no? Pero como veo los comentarios también a veces pienso que todo, entonces a veces a algunos desagrada, pero hay que dejarlo, ¿no? Tal vez ellos en un momento se arrepientan porque la palabra dice que es como una espada de doble filo, tal vez corte las ataduras que tienen en su claro. vida. Justamente la palabra del Señor nos dice en 1 Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Tenemos que entender que en la misma iglesia hay muchos anticristos. Y esos muchos anticristos, como dice la palabra del Señor, están los pastores que hablan de prosperidad, el evangelio de prosperidad, los que piden dinero para templos. La finalidad de estos señores es destruir la iglesia de por dentro. Y esto es un plan de la masonería, queridos hermanos. Es de la masonería. Pastor, ¿usted cómo lo sabe? Albert Pike, que ha escrito el libro Moral y Dogma, habla de 3 guerras mundiales. Y ahí dice Albert Pike, que es de grado 33, dice Albert Pike, para que venga el anticristo, para que venga nuestro Dios, la gente debe desilusionarse del ateísmo, que nació de nosotros. Debe desilusionarse del cristianismo. Debemos destruir el cristianismo. Debe desilusionarse del socialismo, que también salió de nosotros, dice, no sé así lo que dice Albert Pike,
Y cuando la gente esté desilusionada de todo, ahí daremos a conocer nuestra doctrina secreta, Lucifer es Dios. Dice. Es muy importante, hermanos, hablar de Albert Pike, ¿no? Y con la palabra del Señor lo decía más antes. Bueno, vamos a invitar a otras personas igual. Dios me los bendiga, hermanos. Están, no sé manejar muy bien, como les dije, la... estoy aprendiendo. Generalmente los filósofos no manejamos muy bien esto. Amén, hermanos. Dios nos los bendiga. Vamos a estar en otro live. Y el live de hoy ha sido la práctica de la magia en la actualidad. ¿No? Entonces, el Halloween es una práctica ocultista. Y eso hay que decirlo muy claramente, hermanos. ¿Sí? Dios me los bendiga. La paz de Dios esté con ustedes.